¡Mua! Recibimos con un pálpito al corazón a Esther Checa, Head of Innovation en T2O. I love you. Cómo enamorar al consumidor en la década de las interfaces conversacionales. Buenos días. Pues yo os voy a contar algo totalmente distinto. Es más, yo voy a empezar a contaros cómo probablemente incluso pueda cambiar la publicidad en los próximos años y sobre todo en la relación del consumidor con las marcas. Me gustaría compartir con vosotros cómo las marcas pueden llegar a ese consumidor a través de la voz, cómo esto está empezando a cambiar. Cada 10 años nuestra forma de relacionarnos con la tecnología cambia. ¿Y eso qué significa? Que si bien en los años 80 empezamos a aprender el comportamiento de uso de los ordenadores, en los 90 empezamos con Internet y con el comportamiento del lenguaje, de la navegación, en el 2000 empezamos a utilizar los móviles y empezamos a interactuar con las aplicaciones móviles. A día de hoy, y sobre todo en los últimos 3 años, estamos empezando a establecer la relación con los asistentes de voz. Los asistentes de voz, no solamente los asistentes de voz que se encuentran encapsulados en estos altavoces inteligentes, sino los asistentes de voz que se encuentran encapsulados en una gran cantidad de dispositivos, sobre todo principalmente en el móvil. Pero lo que vamos a ver de aquí a muy corto tiempo va a ser la relación que vamos a tener el consumidor con los espacios, donde no va a ser necesario incluso que tengamos que utilizar una pantalla o un dispositivo para establecer una relación. Y eso sí que va a cambiar bastante la forma en que las marcas podrán interactuar con el consumidor. Ahora mismo nos encontramos en un tercer cambio de plataforma tecnológica y de interfaz de usuario. Y esto es muy importante, porque estas plataformas a día de hoy son entornos más cerrados, son entornos diferentes a lo que conocemos a día de hoy con la web. Están relativamente abiertos a los consumidores y claramente son propietarios de las interacciones digitales que se están produciendo. Estamos pasando de un entorno gráfico, que es el que conocemos desde que nace la web y con el que nos hemos estado familiarizando durante todos estos años a través de lo que es el móvil, el escritorio y las tablets. Nos estamos entrando o estamos empezando a convivir en un entorno de interacción por voz, donde en el caso de la parte gráfica los procesos y los objetivos podrían ser cortos o largos, pero tomábamos nuestro tiempo para tomar una decisión y, sin embargo, en la interacción con la voz los procesos son muy cortos y muy concretos a la hora de establecer la relación. Las principales plataformas actualmente, cada una están lógicamente llevando su estrategia particular, pero sí que tienen un denominador común. Todas ellas están trabajando por tratar de tener presencia no solamente en dispositivos propios, sino en dispositivos de terceros. El gran reto de estas plataformas es que sus asistentes de voz estén en el mayor número de dispositivos físicos existentes. ¿Y por qué es importante saber en qué plataformas se está colocando el top of mind de las marcas para el desarrollo de la experiencia de voz? Pues muy sencillo, porque cada plataforma tiene una serie de objetivos y una serie de foco de cara a la aproximación que están teniendo al consumidor. En el caso de Google, lo que estamos viendo es que desde su nacimiento, en este caso de este buscador en el 96, tiene una gran presencia dentro de la vida del consumidor y su objetivo claramente es el control de la búsqueda. Pero en el caso de Amazon estamos viendo que el control principalmente es por toda la parte de Internet de las cosas y sobre todo por toda la estrategia de e-commerce. Y hay otros dos tipos de plataformas, como lo que podría ser Apple y Samsung, con sus asistentes de voz, como son Siri o Bixby, que son plataformas más cerradas, son entornos cerrados, donde no hay esa oportunidad para desarrolladores para desarrollar la experiencia de voz, pero que sin embargo sí que están controlando muy bien la experiencia dentro de sus propios entornos. Y en el caso de Google lo que estamos viendo es que la relación que está teniendo con el consumidor es una relación de continuidad, de tal forma que el usuario que puede comenzar la experiencia de voz dentro de un altavoz inteligente puede terminar cerrando la experiencia dentro del móvil. Y esto es bastante relevante. ¿Por qué? Porque finalmente, pese a los esfuerzos que están haciendo las principales plataformas por tener presencia dentro del ecosistema del mercado tecnológico, lo que sí que estamos viendo que actualmente
En el caso del mercado español, pese a que Google tiene una gran presencia con sus altavoces inteligentes y una gran cantidad de dispositivos donde se incorpora su asistente de voz Google Assistant, lo que sí que estamos viendo en este caso que Amazon es a día de hoy la plataforma elegida para el desarrollo de la experiencia de voz. ¿Qué está pasando con el consumidor? Pues lo que estamos viendo es que hay una clara fragmentación de las búsquedas. Estamos pasando de ese proceso de búsquedas monolíticas que se realizaban principalmente en móvil y escritorio. Estamos viendo que con la presencia de los asistentes de voz en diferentes dispositivos, la búsqueda se diversifica. Ya no hay una concentración exclusiva de la búsqueda en 2 o 3 tipos de dispositivos, sino que los dispositivos para interactuar con la voz se multiplican. Y aunque actualmente la experiencia de voz que estamos teniendo los usuarios dentro del mercado nacional, porque estos ya son datos y empezamos ya a tener datos de la experiencia del consumidor de voz dentro del mercado nacional, son acceder a información generalista, información que en algunos casos no es excesivamente elaborada en el proceso de la consulta, sí que vemos que los principales usos que empiezan a hacer los usuarios con los asistentes de voz son preguntas generales o ejecución de tareas rutinarias, pero sobre todo lo relevante es dónde se está generando esa experiencia de voz. Esa experiencia de voz se está generando principalmente en 2 tipos de dispositivos, en el móvil y en el tablet. Y esta parte que ahora mismo estamos en ese proceso de madurez, de conocimiento, de experiencia, de entender qué supone esta nueva plataforma en nuestras vidas y la forma en la que podemos relacionarnos con ellas y con respecto a las marcas, llegará un momento que tendrá un proceso de madurez muy evidente, de tal forma que pasaremos de realizar búsquedas muy generalistas a búsquedas mucho más específicas, donde los algoritmos de estos asistentes de voz van a tener un rol muy importante a la hora de realizar sugerencias y a la hora de realizar comparaciones, de tal forma que el rol que han tenido hasta ahora las marcas de tener un rol principalmente del proceso de venta, el algoritmo se convertirá en un claro actor de fuerza de venta, de tal forma que la relación que hasta ahora las marcas han tenido en su contexto con las agencias o con el entorno publicitario perfectamente podría estar cambiando. De tal forma que este contexto va a hacer que los usuarios pasemos o las marcas pasen de gestionar clientes a gestionar segmentos. ¿Qué está pasando con las marcas? ¿Dónde está la oportunidad de las marcas para empezar a construir esa oportunidad dentro de un ecosistema de voz? Pues realmente la utilidad de la experiencia dentro del ecosistema de voz principalmente va a venir marcado en tareas que permitan ejecutar tareas o identificar información específica. Este es el valor diferencial de empezar a construir el ecosistema de voz de una marca. Ahora mismo estos 6 segmentos es donde las marcas están empezando a realizar esa presencia, principalmente en la generación de la awareness, en realizar transacciones, en producir envíos, en compartir información o generar esa atención en el cliente. ¿Y qué está haciéndose en el mercado español? Pues en el mercado español principalmente nos estamos concentrando, la experiencia de voz que están construyendo las marcas está muy centrada en esta parte más experimental, donde una marca elige la presencia en una de las 2 principales plataformas, ya sea Google o ya sea Amazon, desarrolla su aplicación de voz o esa misma marca puede incluso entender que la presencia en ambas 2 plataformas le va a permitir, lógicamente, entender cómo es el comportamiento de su consumidor y captar esa experiencia. Y esta parte más de producción es la que todavía en España no se está incorporando o no se está teniendo ese recorrido, que es la incorporación de la voz en otro tipo de canales y en el contexto global del ecosistema digital de la marca. Algunos casos que se están manejando en el mercado, pues es el propio Guardias no solamente sale del ecosistema encorsetado que están construyendo las principales plataformas y están empezando a desarrollar su propio asistente de voz, sino que en el caso de McDonald's desarrolla su propio asistente de voz para que se puedan realizar los pedidos o realiza su aplicación de voz para entrar en un proceso de contratación. Este es el caso en el que el usuario puede entrar a conversar con la aplicación de voz para saber qué tipo de ofertas
de trabajo hay, y luego en el móvil tú puedes recibir un email o un SMS donde puedes terminar todo el proceso de información sobre la oportunidad laboral. ¿Qué es lo que están haciendo marcas como Oreo? No solamente construyen la experiencia más puramente de engagement, sino que el siguiente paso más transaccional es conectar con el catálogo de Amazon, o el propio Mastercard, que lo que está lanzando es su propia identidad sonora para los entornos digitales y los entornos de voz. De tal forma que si una marca quiere empezar a construir esa presencia dentro de este entorno conversacional, hay 4 ejes fundamentales. Necesita definir un modelo conversacional, definir claramente cuál es el caso de uso para tener presencia de ese entorno de voz y cuál es la personalidad que se va a querer asignar a esa marca dentro de ese entorno, desarrollar toda la interfaz conversacional, empezar con la selección tecnológica y la experiencia para la presencia, y finalmente medir esa experiencia conversacional. ¿Qué es lo que se espera? Se espera de esta presencia dentro de entornos de voz, claramente conseguir que el consumidor, pues lógicamente genere mayor nivel de conversión y de revenue, y lógicamente conseguir mayor nivel de fidelización, como cualquier plataforma, como cualquier canal, que es lo que se persigue. ¿Y cuáles son las métricas por las que las marcas lógicamente empiezan a construir esa presencia dentro del entorno de voz? Pues básicamente el revenue, el engagement y el número de usuarios recurrentes. ¿Cuáles son los principales desafíos? Pues los principales desafíos por los que se va a pasar es que razones por las que la voz tiene un gran potencial, pues básicamente hablamos más rápido de lo que escribimos, la voz puede tener presencia en multitud de entornos, la voz reduce la fricción entre los dispositivos, la voz no obliga a sacar un móvil del bolsillo, desbloquear el dispositivo, dar a un botón y comenzar una interacción. La voz es mucho más orgánica, es mucho más natural, y cada vez más lo que se está viendo es que no solamente la voz puedes hablar con dispositivos físicos donde no ves nada, sino que la voz cada vez más se están incorporando las pantallas para que tengas esa multimodalidad a la hora de establecer la relación con la marca. Desde un punto de vista, el desafío del minorista, ¿cuál va a ser? Pues principalmente la propiedad de datos. Estos son los mismos problemas que van a existir cada vez que se lanza una nueva plataforma, y es propiedad de los datos, de quiénes son los datos cuando se construye sobre plataformas propietarias, la parte de evitar esa parte de fricción en el proceso conversacional va a obligar en el caso de las transacciones a tener que utilizar los métodos de pago de las principales plataformas, y a nivel de competencia en algún momento vas a entrar a competir con la plataforma que es la que te da acceso a ese entorno tecnológico. Nada nuevo de lo que no conozcamos dentro del entorno mobile y dentro del entorno web. Se está replicando, se va a replicar lógicamente el mismo comportamiento, los mismos procesos o las mismas limitaciones. En términos de los desafíos para el consumidor, pues lo que vamos a tener en cuenta es que, si bien hablamos más rápido de lo que escribimos, escuchar los resultados va a suponer un reto. El usuario nos cansamos enseguida de escuchar, y eso va a marcar mucho la forma en la que se van a definir las experiencias conversacionales. Y otra cosa, el gran reto que se está viendo es cómo se pueden descubrir aquellas aplicaciones que se lanzan al mercado, que lanzan las marcas, y sobre todo el gran problema también va a estar en cómo la marca va a ayudar al usuario a descubrir que tiene determinada información sobre la que el usuario va a poder preguntar. De tal forma que, si se quiere empezar a construir como marca dentro del ecosistema de voz, 3 aspectos fundamentales: empezar a construir sobre la base sencilla e ir enriqueciendo para generar esa recurrencia. Esto no es más que el mismo proceso que tuvieron las aplicaciones para móvil. Empezar por lo sencillo, incrementar en la experiencia para lograr la recurrencia. Pues esto va a ser el mismo proceso que estamos viendo en los desarrollos para la parte del ecosistema de voz. Y para finalizar, el gran reto de construir para el ecosistema de voz es el contexto. Igual que los buscadores tienen un esfuerzo muy importante por entender cuál es el contexto del consumidor para saber llegar a ese consumidor con la información de la forma más precisa, la voz le va a pasar exactamente lo mismo. El contexto de la voz es principalmente el hogar, el coche y la calle.
y las marcas van a tener que entender muy bien cuál es el contexto del consumidor al que se quiere llegar para realmente tener impacto y valor con esa experiencia de voz. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Esther. Gracias. Menudo reto, ¿no? Menudo reto para las marcas, ¿no? El tema de la voz. Pero claro, aquí la tecnología está muy avanzada, eso está claro, lo estamos viendo aquí en los ejemplos, pero el consumidor está tan avanzado ya, está tan preparado el consumidor, sobre todo los que no son millennials, porque es verdad que el millennial, o quizá por los debajo, los Z, están ya mucho más acostumbrados a hablarlo todo, ¿no? Ya los WhatsApps también se dictan con la voz, es decir, esa generación ya está acostumbradísima y se les ve constantemente, pero los que somos un poquito menos millennials, estamos ya aprovechando esto y también las marcas, los que deciden, que tampoco son todavía tan jovencitos, están ya haciendo, tú has dicho antes que hay un problema de producción en España, lo has dicho tú misma. Sí, que ahí todavía nos queda o esto va a ser un boost más. Digo, porque en marketing tenemos tantas burbujas y tantas cosas preciosas que luego dices, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha sido de ello? Vale, la parte de voz al final es una plataforma que sí o sí va a entrar en nuestras vidas. La voz es algo muy orgánico. Otra forma es cómo se va a producir, lógicamente, ese desarrollo de la experiencia de voz y, sobre todo, cómo la experiencia de voz se va a conectar de forma orgánica con el ecosistema digital existente de la marca. Ahora mismo toda la experiencia de voz que estamos viendo de las principales marcas no se está conectando con el ecosistema ya existente, sino que se está generando un vertical y forma parte de esa inmadurez todavía que hay, que es básicamente voy a experimentar esto, qué es lo que me da y a continuación ver cómo lo conecto. Eso es desde el lado de las marcas. Desde el lado del consumidor, el consumidor ahora mismo, la gente más joven, sí que es mucho más nativa en la experiencia conversacional, pero lo que estamos viendo con la voz es que la gente todavía no sabe cómo preguntar y todavía no sabe realmente qué opciones le da la experiencia de voz. Cuando una persona se enfrenta a veces a un altavoz, no sabe cómo empezar una conversación, se queda delante del altavoz mirándole y no sabe muy bien cómo interactuar. Y hay una parte, lógicamente, de aprendizaje muy importante, como tuvimos hace 10 años, con el desarrollo de las aplicaciones móvil. Exactamente la misma. Yo, Esther, tengo problemas hasta hablar con el televisor y aquí están los amigos de Samsung que van a hablar luego. Cuando le digo al mando de Samsung botón rojo, ¿no? Para ver luego, ya sabéis, la mediateca, ¿no? Para ver luego los vídeos en diferido, pues a veces sí, muchas veces me funciona botón rojo, pero muchas veces me pone cualquier otra cosa. Y estás ahí dándole y dándole y dándole y eso es espera, donde está ahí la experiencia positiva. Y esas cosas también te pueden pasar en el coche, etcétera. Es decir, que ahí se queda la experiencia, se queda un poco coja. Claro, ¿no? ¿Cómo la lo ves tú? experiencia, efectivamente, la experiencia ahora mismo que se está teniendo de voz, parte del reto que tienen las principales plataformas es esa parte del procesamiento del lenguaje natural, de entender qué me está preguntando el usuario para realmente entender qué tengo que responderte acorde con el contexto. Y el gran reto que están teniendo las plataformas es entender el contexto para responder de forma eficiente. Imagínate, que son 2 palabras. Botón rojo, por Dios, que no te estoy diciendo nada complicado, chico. Bixby, espabila. Ahora se lo diré a los compañeros de Samsung que están por aquí, espabilar un poco y que mejore la cosa, ¿no? Porque eso sería una experiencia muy positiva. A ver, pero bueno, está claro que el reto está ahí y el futuro está por ahí, eso también lo tengo claro. Sí. Cuanto más fácil, y encima el otro día en el Web Summit de Portugal, con los 70.000 asistentes, brutal evento, os lo recomiendo a todos, y ya estaban hablando de, después de la voz, la mente. Es decir, ya había un tío ahí haciendo experimentos con la mente y moviendo ahí no sé qué bola, y decía, pero este tío, ¿cómo lo hace? Es decir, que estamos también, cualquier momento, lo digo porque como esto va tan rápido este sector, cualquier momento, Esther, la próxima ponencia, el año que viene, a lo mejor me vienes ya hablándome de la mente, ya no hace falta ni hablar. Piensa que quiero que me haga una foto y la puedes hacer. Ya está, solo con el pensamiento. Seguro. La puedes hacer. Que, venga, preguntas. Vamos a ver si se anima ya la gente. Muy bien. La compañera del Corte Inglés. Sí, se lo puedes tirar, ¿eh? Es de goma espuma. Si te atreves y sabes dar y acertar, muy bien. ¿Por aquí? Hola, sí. A ver, lo que quería preguntar, primero enhorabuena por tu ponencia. Lo que quería preguntar es si crees que en un futuro muy lejano o no, todo el tema de la voz se va a integrar en la publicidad y va a cambiar la manera que estamos haciendo ahora publicidad. Si va a ser más, va a interactuar más con el usuario. Sí, a ver, ahora mismo la publicidad, las principales plataformas no están buscando el retorno publicitario, lo que están buscando es la captación. Necesitan, como cualquier canal nuevo que nace, necesitan coger volumen y es lo que están haciendo ahora. Ellos ahora mismo están en un proceso de recogida de volumen, de captación, de generar una masa crítica de usuarios dentro del entorno para que haya recurrencia. Lógicamente, el siguiente paso que habrá es desarrollar ese entorno publicitario. Pero ahora mismo los entornos publicitarios que tenemos para el móvil y para escritorio
no funcionan para la voz. De hecho, ningún asistente de voz a día de hoy te da publicidad. Lo que sí que se está empezando a experimentar, lógicamente, dentro de esa experiencia de voz, es cada vez más contextualizar ese branding content dentro de la experiencia de voz. Y sobre todo se está empezando a utilizar mucho en lo que es dentro de los podcasts. Dentro de los podcasts, en la experiencia de voz, sí que se están empezando a hacer acciones no publicitarias muy explícitas, pero sí ya empezar a dar a conocer el valor de la marca y qué aporta la marca. Entonces, las principales plataformas, si durante estos 10 años han construido una estructura robusta publicitaria muy importante dentro de los entornos gráficos, lógicamente no van a llegar a la voz sin nada, llegarán. Pero ahora lo que están buscando, y si hablas con las principales plataformas, ellos te dicen que necesitan buscar esa parte de engagement y de recurrencia, y es el esfuerzo que están haciendo una Amazon con el desarrollo de casi 100.000 aplicaciones de voz para crear músculo de experiencia de voz. Y el siguiente paso será la publicidad, seguro. Has dicho podcast. Marketing Sí. directo también está ya en podcast. Lo digo Claro. ya que estamos ya en la voz también. Es decir, Claro, estamos apostando a la claro. voz. Todavía no se puede preguntar mucho, aunque luego va a venir Alexa. Tenemos una ponencia que le voy a preguntar a Alexa, sabe lo que sabe de marketing, lo que sabe de publicidad. Vamos a ver lo que sabe ella también. Pero que tenemos el podcast de marketing directo que podéis encontrar en todas las plataformas. Y también estamos apostando ya por la voz. Para que Claro. veas que somos de los tuyos. Venga, última pregunta y seguimos. ¿No? Por estar en cero ya el marcador. Gracias por la pregunta. No, hombre, has dado bien. ¿Hay alguna más? Tienen que gritar o subir, si no, seguimos. Vale, me dicen aquí que hay que seguir, ¿no? Por la hora, que si no el retraso aumenta y luego nos echan la bronca. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Esther. Gracias.